Gracias, Yajaira, por acompañarnos y siempre estar dispuesta en compartir sus conocimientos con las participantes. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Yo contenta de estar aquí compartiendo conocimientos. Pues, para las personas que no me conocen, mi nombre es Jai, soy licenciada en Administración de Empresas, trabajé por 15 años en una de las entidades bancarias más prestigiosas del país. Allí ocupé diversos cargos gerenciales y soy coach certificada por John Maxwell Team y actualmente me dedico a la asesoría de finanzas personales y productos bancarios, específicamente de préstamos hipotecarios. En el día de hoy vamos a hablar de finanzas en crisis. Vamos a ver cómo podemos organizar nuestras finanzas en este tiempo que estamos. Tomen lápiz y papel para que vayan anotando y puedan sacar el mejor provecho y también les invito a tener una gran disposición de aprender para que puedan aprovecharlo. Entonces, iniciando inmediatamente, pues nunca nos habíamos imaginado que iba a suceder esto que está sucediendo, que estamos viviendo. Y una vez que sucedió, no nos imaginábamos que se iba a extender. Y la realidad es que estamos viviendo en una época de crisis donde manejar el dinero se ha vuelto una gran necesidad, más necesario que antes. Y gracias a eso, muchas personas, no digo con esto que sea bueno, pero sí muchas personas han tenido más conciencia de la importancia que es saber manejar nuestro dinero. En nuestro país, actualmente, acorde a la información que suministró el Banco Central en el día de hoy, el año pasado la economía de nosotros disminuyó un 6%. Entonces, la realidad es que a medida que esto se extienda, sigue extendiéndose, pues más difícil se volverá la economía. Con esto no quiero asustarlos o alarmarlos, sino que mientras más rápido podamos ordenar nuestras finanzas, ser empáticos, ser optimistas, pero también accionar para que nuestras finanzas no decaigan, sino que podamos avanzar. Muy importante en este inicio de año, ya el año inició hace muchísimo tiempo, pero para muchos emprendedores y muchas personas, en esta semana es que ya han ido arrancando con sus negocios. Entonces, si tú no tienes todavía una meta financiera, si no te has sentado a evaluar qué es tu prioridad en cuanto a las finanzas, te invito a que lo hagas, a que te sientes, medita en cuáles son los objetivos que tú tienes para este año y plantéate cuál es tu prioridad. Si, por ejemplo, tú tienes muchas deudas, entonces verifica si realmente esa es tu prioridad, pero también analiza si tú tienes un fondo con el cual cubrir tus necesidades, porque a veces pensamos en simplemente tenemos deudas, vamos a saldar deudas. Pero entonces, si no tenemos un fondo para emergencias, si no tenemos un dinero ahorrado para ciertas eventualidades que puedan surgir, y más en este tiempo, entonces la realidad es que si saldamos deudas, todas nuestras finanzas y todas nuestras metas las dedicamos a saldar deudas, entonces vamos a volver a endeudarnos y se va a convertir en un círculo vicioso. Entonces vamos a sentarnos en familia, vamos a meditar cuál es nuestra prioridad en este tiempo y cómo podemos seguir adelante con nuestro negocio, evaluar si realmente nuestro negocio se adecua al tiempo que estamos viviendo, cómo podemos reinventarnos para sacar lo mejor en este año. Entonces, cuando hablamos de finanzas, no podemos dejar nunca el presupuesto. Lo voy a detallar bien desmenuzadito para que todo el mundo quede claro. Presupuesto quiere decir quiere decir antes. Y supuesto quiere decir lo que entendemos que va a suceder. Entonces, el presupuesto es proyectar lo que nosotros, por favor, si son tan amables de mantener los micrófonos cerrados, mucho mejor. Y un momento. Para sacarle provecho.
Por favor, entonces, que apaguen sus micrófonos, chicas, para que no interrumpa con el taller. Gracias. Entonces, presupuesto, como lo definió John Maxwell, que es un experto en liderazgo a nivel mundial, es decirle al dinero a dónde tiene que ir. Esto es básico de cualquier negocio y de cualquier finanzas personales. Sentarnos a proyectar qué nosotros pensamos recibir de ingresos. Por ejemplo, ahora a final de este mes, sentarnos, qué nosotros proyectamos que vamos a recibir de ingresos y cuánto proyectamos gastar. Y lo primero que tienes que tener es un lugar donde tú hacer ese presupuesto. Lo puedes hacer en una mascota, lo puedes hacer en una plantilla de Excel, también lo puedes hacer en aplicaciones que hay para esto. Si tú no tienes esta herramienta, te la puedo facilitar, la puedes descargar a través de la plataforma Territorio, que ya la subí, y también la puedes descargar a través de mi página web. Y también te voy a compartir cuando terminemos de hablar del presupuesto, te voy a compartir una forma de cómo tú puedes ver los porcentajes idóneos para que tus finanzas no se vean laceradas. Entonces, te decía que el presupuesto es tú sentarte a decirle al dinero a dónde tiene que ir. Pero para eso tú debes saber cuáles son tus gastos. Los gastos fijos son aquellos gastos que tú pagas mensualmente. Todo lo que tú pagas mensualmente que no puede faltar. Por ejemplo, tu alimentación, pago de colegio, pago de electricidad, transporte, todo lo que tú pagas fijo que no puede faltar. Eso tú lo vas a enlistar para que tú sepas con cuánto te cuesta a ti sobrevivir. ¿Cuál es el mínimo que tú tienes que buscar mensual para tu mantener? Y también debes contemplar tus gastos variables. Los gastos variables son aquellos que tú no lo contabilizas porque pueden variar, valga la redundancia. Por ejemplo, las comidas fuera. Tú un día puedes gastar un monto y otro día puedes gastar otro. Entonces, esos son gastos. De la misma manera, debes contemplar cuáles son tus ingresos. Y podría parecer cliché, pero mucha gente no sabe cuánto gana realmente. O toman el ingreso de su sueldo sin restar las deducciones que le hacen mensualmente. Entonces, ¿cuáles son tus ingresos reales? Aquí es muy importante que si tú eres emprendedor, si tú eres comerciante, lleves un registro de todos tus ingresos de por lo menos un año, porque eso te va a dar una idea de cuáles son los meses en los cuales por histórico tú sueles ganar más y también llevar un registro de gastos. Entonces, una vez tú tienes enlistado cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos variables y tus gastos fijos, debes llevar un registro de todos sus gastos. Si, por ejemplo, tú dijiste que ibas a gastar en alimentación 10,000 pesos en el mes de febrero, entonces el registro de gastos te va a validar y verificar que realmente tú estás cumpliendo con esa proyección que hiciste. Hay Señora, diferentes apps. Y que su ¿Sí? internet, la conexión, que en varias ocasiones se escucha un poquito cortada. Por favor. Déjame verificar. Muchas gracias. De nada, gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí le escucho mejor. Excelente. A medida que usted vaya hablando, yo le voy a notificar.
Ok. porque está bastante interesante. ¿Y se escuchó bien el tema del presupuesto o entiendes que debo explicarlo de nuevo? Vamos a preguntarle a las chicas. Chicas, por favor, levanten sus Sí. micrófonos en orden. Lo escuché bien, perfecto. Ah, perfecto. Si otra persona puede confirmar. Muchas Lo gracias. escucho perfecto. Ah, excelente. Sí, se entendió. Sí, yo lo escucho A pesar de que perfecto. estaba como cortado, Vayan se anotando entendió. sus dudas, sus preguntas, para que nadie se vaya del taller con dudas, porque enero es un mes crucial para tener y armar su presupuesto mes tras mes, para que podamos a final de año ya poder aprender cómo hacer el presupuesto, manejar y todo lo demás, para que nadie se quede sin entenderlo. Gracias. Gracias, Mari. Y gracias, chicas, por confirmar. Entonces, les decía que para llevar un registro de gastos, tú lo puedes hacer como tú entiendas que te quede más cómodo. O sea, hay personas que prefieren hacerlo lápiz y papel o llevan una mascotica. Yo prefiero, en lo personal, utilizar un app en el celular. Hay diferentes apps gratuitas, pero esta que se llama Monify, que la puedes descargar inmediatamente, es bastante fácil de usar. Y como ven aquí, la pueden personalizar acorde a su estilo de vida. O sea, hay diferentes emojis, ¿cómo se dice? Bueno, dibujitos en los cuales tú puedes personalizarlo. Tú puedes personalizarlo acorde a ti y tú vas a ir a colocar tus ingresos, los ingresos que tú proyectaste y vas a ir registrando cada gasto. A medida que tú registres cada gasto, entonces se va a ir debitando de tus ingresos y tú vas a poder ver por categorías cuánto tú has ido gastando en día a día, porque los gastos hay que registrarlo diariamente. Por lo general nosotros cobramos semanal, quincenal o mensual, pero los gastos se realizan diarios y diarios, muchos gastos dependiendo de la cantidad de familias, de personas, de miembros que haya en tu familia. Entonces, si no le das seguimiento a través del registro de gastos al presupuesto, es muy poco probable que a final de mes tú no te pases de lo que tú dijiste que ibas a gastar. Entonces, por eso es tan importante llevar este registro de gastos y verificarlo de manera semana para que sea real y efectivamente lo que tú dijiste. De la misma manera, si tú recibes ingresos que no estaban proyectados, sea porque vendiste algo o porque te regalaron dinero o porque te ganaste una comisión extra, por ejemplo, ese dinero no lo puedes dejar. Ese dinero, colócale un propósito, porque si no, entonces ese dinero se va a ir en cosas que tú ni siquiera vas a saber al final en qué tú lo gastaste. Entonces, dale propósito a ese dinero extra para que no se te quede en el aire. Entonces, te voy a compartir la plantilla de presupuesto que puedes descargar a través de mi página web o mi Instagram. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, en esta plantilla, una plantilla de presupuesto bastante fácil y que pueden personalizar, como ven aquí, donde dice por ciento recomendado, dice donativos de un 10 a un 15%, ahorros de un 10 a un 15%. Esos son porcentajes que expertos como Dave Francis han recomendado a las finanzas personales. Para que, si por ejemplo tú de vivienda, de alquiler, tú pagas por encima de un 35%, entonces tú estás un poco excedido. Con esto no quiero decir que las finanzas personales sean exactas. Las finanzas personales son individuales y personales de cada persona. Puede ser que yo, en vez de tener, por ejemplo, de ahorro, aquí recomiendan de un 10 a un 15%, pero si en este momento yo estoy al tope de deuda y lo que puedo sacar es un 1% de ahorro, entonces vamos a sacar ese 1%. Lo importante es que tú apartes ese porcentaje de ahorro para más
adelante, o sea, ubicar una meta, un objetivo, ¿qué tú vas a hacer con ese ahorro? Y si tú no tienes un fondo de emergencia, con más razón tienes que sacar ese porcentaje. Entonces, esta plantilla es bien chula porque si aquí tú colocas, por ejemplo, tus ingresos, vamos a suponer un ejemplo, una persona que genere un salario de 20,000 pesos y que no tenga otros ingresos, el porcentaje ideal que te da a ti, o sea, aquí te da un parámetro de cómo tú deberías distribuir tus gastos acorde a esos ingresos que, por ejemplo, de transporte, tú deberías pagar no menos de 2,000 pesos. Entonces ya tú sabes que si tú andas a pie o andas montado, entonces debes ajustarte, buscar la manera de cómo tú puedes gastar 2,000 pesos o menos de 2,000 pesos para que te dé el porcentaje de tus ingresos, te dé para que tú puedas ahorrar. Es muy importante colocar el ahorro como si fuera un compromiso. Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un préstamo en un banco o le debemos a alguien, tenemos un compromiso de, qué sé yo, el colegio, eso tú sabes que tienes que pagarlo mensualmente y tú lo sacas mensualmente. Pero para el ahorro se nos hace difícil. Entonces, si tú no tienes el hábito del ahorro, de ahorrar todos los meses, yo te recomiendo que empieces con un monto mínimo. No tiene que ser el 10, el 15%. Empieza con lo que tú entiendas, hasta con 300 pesos, aunque tú lo veas insignificante, pero empieza. Y a medida que tú vayas haciendo el ejercicio y que tú veas que ese dinero va creciendo poco a poco, entonces tú vas aumentando ese porcentaje a medida que también vas haciendo ajustes. Cuando digo ajustes, de ir reduciendo ciertas categorías de gastos que quizás no sean necesarios, como por ejemplo suscripciones al gimnasio, suscripciones, quizás el cable tú no lo utilizas en tu casa y lo pagas. Entonces, eso tú puedes irlo ajustando para dedicar un porcentaje a tus ahorros. Luego de esta pandemia, antes de la pandemia, siempre recomendábamos tener un fondo de emergencias de por lo menos 3 a 6 meses. Pero después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que es preferible tener un fondo de emergencias bien robusto, de 6 meses ¿Y qué es un fondo de emergencia? Es un fondo de ahorro que te permite ahorrar por lo menos, tú tienes que tener un fondo de ahorro de por lo menos 6 meses a un año. Y esos fondos te van a ayudar a ti a que si tú te quedas sin empleo, si te sucede cualquier eventualidad, si se te daña el carro, si tienes cualquier emergencia médica, tú puedas tomar de ese fondo de emergencias para que entonces tú resuelvas y no tengas que endeudar. Entonces, por eso te inicié hablando ahorita de que a veces pensamos que lo más importante es saldar deudas, pero entonces saldamos deudas, nos quedamos sin un chele y entonces cuando sucede la eventualidad, porque va a suceder cualquier eventualidad, eso es así, puede suceder cualquier cosa y más si tenemos hijos, si tenemos familia, siempre van a suceder emergencias médicas o cualquier imprevisto que tengamos que resolver. Entonces, esta tablita, acorde a tus gastos, si por ejemplo tus gastos fijos ascienden a 10,000 pesos, vamos a hacer un ejercicio aquí, a 10,000 pesos al mes, la tablita te recomienda, aquí abajo, te recomienda por lo menos 3 meses esta tablita, pero lo ideal es, ahora, si tú no tienes fondo para emergencia, te recomiendo que inicies ahorrando por lo menos 3 meses. Pero lo ideal es que tengas un fondo robusto de 6 meses a un año de tus gastos fijos para que tú puedas hacer frente a cualquier eventualidad, como surgió, por ejemplo, con esta pandemia, que muchísima gente sobrevivieron, que se quedaron sin empleo, sobrevivieron y pudieron cumplir con sus compromisos por 6 meses porque tenían este fondo para emergencias. Entonces, es muy importante que des prioridad a este fondo para emergencias y ya luego, entonces, te
dediques al saldo de deudas si es tu caso. También en esta plantilla tú puedes organizar tus deudas. Por lo general, a una persona le preguntamos cuál es la tasa de interés que tiene un préstamo y es muy probable que no sepa, o cuál es el balance de capital que tiene el día de hoy y no sabe. Entonces, aquí te va a permitir personalizarlo, el tipo de préstamo, la tasa de interés, el capital, el pago mensual, y entonces esto te va a dar un panorama amplio de cuál es tu realidad. Entonces, este ejercicio es muy importante hacerlo porque también te ayuda a determinar, o sea, sentarte y decir, cónchale, pero yo tomé ese préstamo, ¿y qué yo hice con ese préstamo? Ese préstamo yo no lo tomé quizás para irme de vacaciones y no debí tomarlo para eso porque habían otras prioridades. Entonces, eso te da a ti un panorama amplio de cómo tú estás accionando y te ayudará a hacer más conciencia en ese sentido. De igual manera con las tarjetas de crédito. Entonces, esta plantilla a mí me parece súper excelente, súper completa. La pueden descargar totalmente. Entonces, el registro de gastos se llama Moneyfy. Hay uno que se llama Money Lover, otro se llama Money Manager, pero este a mí en lo personal me parece excelente porque es súper fácil de usar. Y es también una práctica que yo hago es que tengo un grupo en WhatsApp con mis hijos y mi esposo, y en ese grupo entonces enviamos específicamente para eso, para enviar los gastos que vamos haciendo diariamente, independientemente. Porque, por ejemplo, el hijo más grande mío está en la universidad. Si le surge cualquier gasto por ahí, él lo manda al WhatsApp y así ese gasto no se queda. Entonces, es muy importante que involucres a tu familia, a tus hijos en los gastos familiares. A veces venimos con creencias y con tabús de que no podemos hablarle a nuestros hijos de las finanzas y lo que estamos haciendo es un daño. Porque cuando no enseñamos a nuestros hijos a manejar las finanzas personales desde la casa, desde el hogar, entonces cuando ellos creen, como no escucharon hablar de ahorro, ni de presupuesto, ni nada de eso, lo que van es a pasar lo mismo que nosotros pasamos, a cometer errores financieros por falta de conocer, se van a endeudar, a tener problemas, quizás hasta de divorcio, porque el tema más grande, o sea, según estadísticas, la cantidad de divorcios más alta es por el tema de finanzas personales. Entonces, eso es tan importante que involucremos a nuestros hijos con las finanzas personales. Si es un niño muy pequeñito, entonces, o una niña muy pequeñita, vamos a irle enseñando poquito a poquito. Por ejemplo, vamos a la tienda y él quiere algo, pues vamos a irlo enseñando y decirle, no, mira, lo que tenemos para el petito tuyo es un presupuesto de tanto. Y vamos a ir más o menos educándolo. Ya si es un preadolescente que ya entiende y sabe lo que es un gasto, entonces vamos a ir involucrando. En mi caso, en mi casa, cada uno de nosotros nos vamos rotando. ¿Y qué hace esto? Que ellos tienen más conciencia de los gastos y dicen, cónchale, pero ya hemos gastado tanto en tal categoría, no podemos gastar. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto para el que ya la salida, como estamos trancados, ese presupuesto lo que hacemos es que lo tomamos para pedir delivery, por ejemplo, y comprar bizcocho, cosas así, delivery. Pero cuando ya nosotros no se agota, por ejemplo, el presupuesto, se agotó antes del mes, porque compramos mucho. Entonces, felices y contentos, todos nos quedamos cocinando en la casa porque sabemos que no podemos salir más, que no podemos gastar más en esa categoría. Al principio fue un poquito difícil, pero ellos tienen esa mentalidad y ya ellos lo hacen felices y contentos y entienden perfectamente. Entonces, te recomiendo que involucres a toda tu familia, a tu pareja, en este tema de las finanzas para que pueda dar resultados y para que cada quien tenga conciencia
También es muy importante hacer ajustes. Quizás tú dices, es que ya yo no puedo reducir, siempre hay una manera de reducir gastos. Esto no quiere decir que así es que tú vas a corregir tus finanzas. También tú tienes que buscar la manera de incrementar tus ingresos, de buscar la forma de generar mayores ingresos. Pero también es bueno verificar cada cierto tiempo las facturas que tú pagas, los compromisos que tú tienes. Por ejemplo, es muy común que las personas paguen por el gimnasio porque como es automáticamente a través de la tarjeta de crédito con domiciliación de pagos, la gente se le olvida, pero le sigue pagando mensualmente. También alguna suscripción que tú tengas, revisa todas esas suscripciones que te cobran, quizás alguna aplicación, algún pago que tú pagas, que tú ni te acuerdas de eso, de maquillaje, de envíos de maquillaje, cosas así, que quizás pueden ser pequeñas, pero tú lo vas juntando con todo lo que tú vas reduciendo y al final del mes tú puedes tener una reducción considerable. También es importante que verifiques los artículos que tú tienes en tu casa, que tú tengas quizás más de 6 meses que tú no lo uses. Cuando tú te pones a ver, tú vas a encontrar o alguna mesita o alguna lámpara o un escritorio quizás o ropa que tú tengas que puedas generar ingresos que te ayuden a completar ese fondo de emergencias o que te ayuden a generar dinero para que puedas hacer frente a las deudas. Esto es una forma de generar ingresos rápidamente. Tú puedes hacer, verificar y puedes subirlo en diferentes páginas como La Pulga y Market, y por ahí hay personas que compran y que verifican esas páginas y tú las puedes vender perfectamente. Otra cosa muy importante es la mentalidad. Identifica los motivos emocionales que te llevan a gastar y trabájalos. Por ejemplo, cuando yo era muy joven, cuando empecé a trabajar, yo compraba desmedidamente. Compraba para mí, para mi mamá, pero yo compraba, siendo que había, porque para el colmo yo trabajaba en una plaza comercial, donde habían tiendas. Y cada vez que yo veía especiales, aún sin yo necesitar, yo compraba. Eso me llevó a una deuda, porque es lo que le digo ahorita, como a nosotros no nos enseñan a manejar el dinero desde cuando crecemos y nos dan una herramienta de banco, un producto bancario, no sabemos utilizarlo porque ni siquiera en el banco se sientan a explicarte cómo funciona. Entonces, me llegué a endeudar hasta 3 veces mi sueldo. Pero yo no sabía qué era lo que me pasaba, hasta que identifiqué que lo que me hacía gastar así, la infancia que yo tuve. O sea, yo tuve una infancia que fue o sea, la mentalidad de mis padres era muy de pobre. Ellos eran emprendedores y ganaban mucho dinero, pero sin embargo, ellos se sentían pobres. Y el dinero nunca se veía porque nunca hacían un presupuesto, o sea, todo lo gastaban en cosas insignificantes. Y por ejemplo, a mí me daban, yo recuerdo que eran como 50 centavos, que en esa época era mucho dinero. Pero gastaban mucho dinero desmedidamente. Pero sin embargo, para mi hermano y para mí nunca había ropa para comprarnos. O sea, si nos iban a comprar un polochecito, era un 31 de diciembre, y usábamos ropa hasta rota, porque ellos tenían una mentalidad de que entonces, y también no se manejaban con el dinero. Con esto yo no quiero decir que mi padre era malo en ese sentido ni nada, sino que ellos los criaron de esa manera y no tenían esa conciencia. Entonces, cuando yo crecí y que empecé a trabajar a los 16 años, muy joven, y me dieron esa tarjeta de crédito, lo primero que yo empecé a hacer inconscientemente fue tratar de llenar ese vacío que yo tenía, que era comprar y ropa que yo ni siquiera usaba, o sea, era tener mi... Entonces, identifica en mis
recursos gratuitos en mi página web. Yo tengo un cuestionario que se llama Patrón del Dinero, que ese cuestionario te va a ayudar, si tú lo descargas, a identificar cómo eran tus padres en tu niñez, cómo ellos se comportaban con las finanzas, quién era la persona que mejor administraba el dinero, quién era la persona que era impulsiva. Por ejemplo, mi padre era impulsivo, o sea, compraba impulsivamente. Mi madre era un poquito, administraba un poquito mejor la finanza, pero por un tema de machismo, mi papá era el que se encargaba de las finanzas, que esa es otra. Hoy en día ya tenemos un poquito más de libertad de poder dar nuestro punto de vista y de poder organizar nuestras finanzas en la casa, pero antes mi papá decía no, porque yo soy el hombre, y no se dejaba ayudar. Y lo digo porque se hicieron pruebas y entre ellos, en un momento, mi mamá tomó las riendas de las finanzas porque en vez de ir para adelante, íbamos para atrás. Cada vez más estábamos peor. Y en ese tiempo que mi mamá tomó las riendas de las finanzas, se saldaron las deudas, pudimos hacer remodelación de la casa, o sea, increíble. Pero luego mi papá, por el tema del machismo, volvió entonces a tomar las riendas y ahí ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, por eso es importante identificar a quién de los padres de nosotros salimos, a quién nos parecemos más. Y una vez identificado esto, vamos a dar énfasis a lo que realmente nos funciona el día de hoy, porque ya hoy podemos tomar la de con qué, de cuáles principios de lo que ellos nos enseñan podemos seguir y cuáles. Entonces, esto es muy importante. Y también edúcate constantemente. O sea, charlas como esta, cursos en YouTube, lee libros. Para el tema que te acabo de hablar de las emociones, el libro Los secretos de la mente millonaria es muy del autor T. Harv Eker. Los secretos de la mente millonaria. Ese libro es excelente para trabajar las creencias y los patrones que aprendimos cuando éramos niños. Porque de hecho, por lo menos yo me crié así, muchísima gente se ha criado así, que cuando fuimos niños nos hablaban del dinero despectivamente. Y la verdad y la realidad es que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es simplemente una herramienta que necesitamos para sobrevivir, para intercambiar bienes y servicios, y la realidad es esa. Ahora, adorar el dinero es otra cosa, pero la realidad es que el dinero es hay gente que dice, no, porque fulana cambió por dinero. No, fulana no cambió. Fulana simplemente, al tener más dinero, dio a conocer, sacó a la luz lo que ella era desde hace mucho tiempo. Ok, entonces eso es muy importante. En cuanto al ahorro del hogar, es muy importante elaborar un menú semanal, porque así verificamos siempre la despensa antes de hacer ese menú y ahí podemos hacer un ahorro. O sea, si compramos diariamente y hacemos, hoy voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer tal cosa, eso nos puede descontrolar y vamos a gastar más dinero. Pero cuando hacemos una lista, un menú de lo que vamos a hacer en la semana, entonces hacemos una lista en base de lo que vamos a hacer en esa semana en el supermercado y revisamos nuestra despensa para ver lo que tenemos y lo que nos hace falta para elaborar ese menú. Entonces el ahorro va a ser mucho mejor. Aunque parezca cliché no ir con hambre al supermercado, porque cuando vamos con hambre al supermercado nuestra percepción se amplía y entonces ahí queremos como coger todo en el supermercado. No malgastar el agua. Y yo les puedo decir que cuando yo me mudé a mi casa, la segunda casa que compramos, pagábamos 1,000 y pico de pesos de factura. Y ustedes saben que la factura de agua por lo general no es tan alta. Cuando nos pusimos a investigar, resulta que había un escape.
y entonces luego arreglaron el escape y ya la factura llega de 300. Entonces, independientemente a esto, trata de enseñarle a tus hijos en todo el sentido de la palabra. Ahorrar energía eléctrica, apagando todos los bombillos que no se usen, usar bombillos de bajo consumo, utiliza agua fría. Si tienes calentador, trata de medir las veces que tú lo usas, si realmente es necesario, porque todo esto nos va a ayudar no solamente a ahorrar, sino también que vamos a tener un mundo mejor siendo sostenibles. Evita abrir el horno cuando está en uso, porque entonces ahí tú gastas más gas, a menos que sea necesario. No pongas alimentos calientes en la nevera, porque entonces ahí se gasta más energía. Y todo esto, aunque parezca, quizás ciertas personas lo vean como una persona tacaña, pero no es ser una persona tacaña. Es vivir con lo que realmente nosotros necesitamos y ser conscientes con el tema de las finanzas. En cuanto a las ideas para eficientizar nuestras finanzas en estas épocas, podríamos evaluar una reestructuración de deudas. Una reestructuración de deudas se solicita cuando, por ejemplo, tú tienes una deuda en el banco X en un préstamo, tienes otra deuda en el banco E en tarjeta de crédito, tienes 2 tarjetas de crédito más por otro lado, tienes deudas a usureros por otro lado. Entonces, ¿qué hace la reestructuración de deudas? Unifica todas esas deudas y esto lo que hace es que te extienden, te disminuyen la deuda, la tasa de interés, y esto hace que tu cuota sea menor y sea una sola cuota. Esto es recomendable para una persona que en estos momentos no pueda pagar las deudas que tiene. ¿Por qué? Porque una persona que sí pueda cumplir con las cuotas mensuales no le es factible, porque si bien es cierto que las cuotas van a disminuir mensualmente, pero los intereses tú vas a empezar a pagarlo desde, o sea, los intereses que ya tú has pagado, ya eso se va a olvidar y se va a iniciar un nuevo contrato con intereses nuevos a partir de esa fecha a la fecha de vencimiento. También, además de eso, muchas personas tienen que tener mucha conciencia para solicitarla, porque muchas personas, luego que tienen 6 meses o 5 meses que optaron por la reestructuración de deudas, entonces lo llaman de otras entidades y le dicen, le ofertan que le van a dar una tarjeta de crédito, entonces vuelven a sobreendeudar. Entonces, si vas a optar por la reestructuración de deudas, que sea porque realmente tú lo estás necesitando, porque realmente tus ingresos disminuyeron en este momento, estás en busca de generar mayores ingresos, pero no has podido, entonces puedes solicitar esa reestructuración de deudas para poder cumplir con tus compromisos y así puedas dormir un poquito más tranquilo mientras tanto y a la vez tu buró de crédito no se ve afectado. Pero sabiendo que luego que tú te recuperes financieramente hablando, entonces puedas hacer abonos a capital a esa deuda para terminar más rápido. Y también tomar en cuenta no sobreendeudarte con otros productos bancarios, porque no se trata de que tú estás haciendo como que ya, porque la gente siente cuando hace la reestructuración como que ya no tiene deuda, o sea, como que ya está libre, porque en realidad la reducción, pero la realidad es que todas tus deudas están ahí, pero empezando de cero con los intereses. Revisa también tus cuentas por las personas que te deben, trata de negociar con esas personas para que te vayan pagando y así tú puedas ir ubicando eso. Antes de hacer una compra, pregúntate si realmente es necesario. La mayoría de las compras de nosotras son emociones. Yo te recomiendo que hagas la prueba de la 24. ¿Y cuál es esa? Esa es la que, por ejemplo, tú ves una blusa por internet. ¡Wow! ¡Qué blusa más bonita! Por ejemplo, me encanta esa blusa. ¡Wow! La quiero comprar. Por más que tú la quieras
comprar en ese momento, deja que pase 24 horas. Porque en esas 24 horas tú te vas a dar cuenta de que no es una compra necesaria, de que es una compra emocional. Y al pasar esas 24 horas, la emoción de comprar esa blusa va a disminuir. Y puede ser que alguna de ustedes diga en este momento, cónchale, sí, pero me ha pasado, yo no he comprado por tal o tal cosa, o porque la tarjeta no pasó, o porque pasó cualquier cosa y no la compré, y al otro día, entonces ya como que la emoción, como que el interés baja. Entonces pregúntate si realmente es necesario y espera el momento, espera esos 24 horas para ver si realmente es necesario. Monitorea los gastos. Los gastos hormigas son esos pequeños gastos que hacemos diariamente y que no lo tomamos en cuenta. Como por ejemplo, comprar un café. Ese café quizás tú puedas hacerlo en tu casa para que te salga más económico. Las botellitas de agua que tú te compras en la calle. Quizás comprarte un heladito. Esto no quiere decir que no lo hagas. Esto lo que te quiero decir es que lo contemples en tu presupuesto. Por ejemplo, un monto ideal sería sacar 100 pesos diarios, si tú tienes esos gastos, para que lo contemples en tus presupuestos, que viene siendo 3,000 pesos. Y así tú puedes darte esos gusticos en la calle o puedes resolver. Porque digo gusticos porque son cosas que tú puedes evitar. Por ejemplo, si tú trabajas en la calle y pasas mucho tiempo en la calle, perfectamente, tú puedes llevarte desde tu casa un sándwichito, una galletita, una botellita de agua para evitar comprar esos gastos, esas cosas. Si tú estás en un momento en el que tus finanzas están bien apretadas, entonces yo te recomiendo que trates de evitar esos gastos lo más posible y puedas redireccionar ese gasto a otra categoría, ya sea saldo de deudas o cumplir con tus compromisos o ahorrarlo para tu fondo de emergencias. Mientras tanto, también utiliza los beneficios que te ofrecen las tarjetas de crédito. Hay tarjetas de crédito que te otorgan un porcentaje de devolución, de descuento, cuando tú la usas. Por ejemplo, la tarjeta CCN, el Supermercado Nacional, cuando tú la utilizas para compras específicamente del supermercado, tú obtienes un 5% de devolución, así como otras tarjetas privadas que te ofrecen esa facilidad. De la misma manera, actualiza tus datos en el banco para que cuando tengan cualquier oferta de promoción o lo que sea, tú puedas entonces aprovechar esta promoción porque tú tienes tus datos actualizados y te pueda llegar directamente a tu correo electrónico. Si tú tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, los bancos otorgan diferentes tarjetas de crédito. En algunos bancos tienen la tarjeta clásica, la tarjeta platino, tarjeta blanca. Si tú tienes una tarjeta de crédito Platinum, por ejemplo, que te cobran anualmente y tú la tienes simplemente porque es una tarjeta Platinum, pero los beneficios que te otorgan anualmente tú no lo usas. Entonces no tienes necesidad de tener ese tipo de tarjeta porque te está saliendo más costosa. Al final lo que tú quieres es una tarjeta que realmente tú puedas utilizarlo y para tus gastos. También esa es otra forma, utilizar tu tarjeta de crédito para los gastos que realmente tú sepas que tú vas a cubrir, porque las tarjetas de crédito son un producto bancario que son más costosos para los clientes. La tasa de interés que te cobran oscila de un 6 a un 8% y es bastante. Entonces, es muy importante que sepas utilizar tu tarjeta de crédito y que sepas que la anualidad de la tarjeta se paga cada cual. La mayoría de las entidades bancarias cuando te entregan la emisión, te cobran la membresía y luego todos los años. Y la realidad es que acorde a la superintendencia de bancos, esta membresía se debe pagar cada vencimiento del plástico. Cuando
tú haces una solicitud en una entidad bancaria para que te devuelvan esa membresía porque no aplica, entonces te van a decir que no. Pero tú debes hacer una reclamación e ir a la superintendencia de bancos y darle continuidad a esa reclamación para que te reversen esa membresía anual, porque realmente no corresponde. Entonces, es muy importante por eso que te sigas educando, que sigas leyendo y que sigas bien de cerca tus productos bancarios para que puedas eficientizar tus finanzas a través de ellos. Entonces, hasta yo estoy en TikTok, estoy en Instagram y Facebook como Jaira Robles Finanzas y también en YouTube como Jaira Robles. Este miércoles, con Dios mediante, estaré dando un live a las 8:30 de la noche sobre el proyecto Vivienda para las personas interesadas que estén atentas y puedan participar en ese live. Así que si tienen preguntas, vamos a, no sé por qué no me aparece, bueno, aquí déjame habilitar el chat para que cualquier pregunta entonces podamos responderla. No veo ninguna pregunta, lo que pueden es hacer mantener el micrófono en orden para Exacto. que así puedan hacer sus preguntas y no se queden con dudas, por favor. Sí, David Hernández dice, nos facilitarán la plantilla. La plantilla está en un enlace en la plataforma Territorio, aunque a través de ahí la pueden descargar, o también pueden ir a mi página de Instagram, que la voy a colocar en mis historias para que puedan descargarla. Ah, veo que ya le habían respondido. Ok. Entonces, si tienen alguna pregunta. Un comentario. No, agradecer el taller que está súper interesante. En lo personal, pues ya descargué la página de Moneyfice para empezar a ordenarme un poquito mejor. Y bueno, escuché el audiolibro que recomendó de T. Harv Eker de Los secretos de la mente millonaria, pero aún así tengo una pregunta, porque aún sigo siendo compradora compulsiva. Por ejemplo, yo soy muy ordenada, yo estudio administración también y soy un poco ordenada con las finanzas, pero sí siempre como que estoy buscando cosas para comprar, y algo que usted dijo, que ese tipo de compra tiene que estar ligada a la emoción. La pregunta es la siguiente: ¿qué yo puedo hacer para manejar esa parte? Mira, te recomiendo leer el libro, es súper interesante. Porque en 5 o 10 minutos que yo te hable, no puedo abarcar todo, pero ese libro es excelente. En mi caso personal, yo fui criada bajo un esquema familiar con una mentalidad muy pobre. O sea, mis padres pedían sin necesidad de pedir, porque ellos generaban su dinero, pero no lo administraban bien. No obstante a eso, desde muy pequeña, mi papá siempre me decía, yo no te puedo pagar universidad, yo no te voy a poder pagar universidad, y de hecho en la universidad fui yo que tuve que bandeármela para poder estudiar. Entonces, cuando yo me casé, que me casé bastante joven, y empecé a trabajar, y empecé a comprar impulsivamente, yo llegué a tener problemas con mi pareja, con mi esposo, y llegamos casi al tema de divorcio. Ahora, cuando yo llego a ese nivel que yo digo, no, pero es que yo tengo que hacer algo porque ya lo mío no es normal. O sea, ya mi esposo me había pagado varias deudas que yo había generado en diferentes tarjetas y que yo no podía cubrir. Entonces, cuando yo toco fondo, que digo, óyeme, yo tengo que hacer algo, esto no es normal y voy a perder mi matrimonio por esa situación. Entonces, ahí yo busco ayuda y empiezo a trabajar en esa forma de ver. O sea, ya yo no veía las compras como yo la veía. O sea, ya cuando yo iba a comprar algo, yo lo veía de una manera diferente. Yo decía, óyeme, pero yo realmente necesito comprar. O sea, tú tienes que haber algo dentro de ti que realmente quiera cambiar esa posición.
e identificar quizás de alguno de tus padres o de la persona con la que tú te criaste, si tú sacaste eso de esas, o sea, a quién tú te pareces más en cuanto a tu patrón del dinero, en cuanto a tus creencias sobre el dinero, ¿a quién tú te pareces más? ¿A tu padre o a tu madre? Entonces, hoy en día, tú me dices que tú eres organizada y eso está muy bien en cuanto a las finanzas, pero todavía te falta controlar eso. Entonces, cada vez que tú vayas a comprar, te funcionaría bastante preguntarte si realmente tú lo necesitas. A veces vemos unos zapatos, queremos todos los zapatos del mundo, tenemos zapatos rojos, morados, de todos los colores, pero queremos otros rojos porque de diferente, no es igual, no es el mismo. Pero yo lo necesito, o sea, es una necesidad. ¿Qué pasaría si yo no lo compro? Tú misma te respondes, no pasaría nada, entonces no es necesario. Y te ayudaría mucho a esperar, hacerte esa pregunta, y es un tiempo para que entonces esa emoción disminuya. No comprar de una vez, o sea, si tú eres impulsiva y tienes tarjeta de crédito, te recomiendo que la dejes en tu casa. Hay personas que utilizan el método de poner la tarjeta de crédito de que congela para que si van a comprar algo, entonces de ahí a que se derrita el hielo, pasa la emoción. Pero yo no recomiendo eso porque es como que muy drástico. Pero va a depender mucho de ti, de la intensidad con la que tú quieras cambiar ese comportamiento. Excelente. Vamos a ver, creo que... Tomé el atrevimiento de preguntarle. Gracias, porque Mélida. tuve 2 respuestas, porque pude identificar de dónde viene el problema de las compras y realmente es el crecer con la escasez. Y sí, gracias, voy a tomar en cuenta sus consejos, preguntarme. Así es que Dios te bendiga y excelente. Amén, gracias, Mélida. Entonces, dice Mildred de León, gracias por tu pregunta. Duré 16 años trabajando, pero nunca tuve la conciencia ni la disciplina financiera y no le tenía propósito al dinero que recibía. Hoy en día ya estoy encaminándome a organizarme. Ya veo que era algo familiar. Excelente, sí, señor. Ese comportamiento tiene que ver con nuestra niñez, como en la forma en cómo nos criaron. Dice Alicia que le encantó. Muchas gracias. Dice Whitney que ¿cómo se hace la reestructuración de deudas? Sí, mira, la reestructuración de deudas, tú puedes ir a cualquier entidad bancaria, preferiblemente a donde tú tienes tus productos bancarios, y decirle, mira, yo ahora mismo me encuentro en una situación un poco difícil y quiero unificar todas las deudas para así tener un solo pago y que la cuota sea disminuida. Ahora bien, si tú tienes atrasos o morosidad en esas facilidades, es muy probable que te pidan un garante que sí tenga capacidad de pago y buen historial de crédito. Si en tu caso la deuda asciende a un monto importante, por encima de 300, 400, 500 mil pesos, entonces es probable que te pidan una garantía hipotecaria. Pero en cualquier entidad bancaria les puede trabajar. No sé si hay más preguntas. A ver. Hola. Si tienen otra Dice pregunta. Katherine. Sí. Empecé a educarme en cuanto a los gastos y de verdad que si algo no es necesario no lo compro y eso me está ayudando mucho a estabilizarme. Excelente, es así. Cuando empezamos a ordenar nuestras finanzas y a darle prioridad a lo que realmente importa, nuestra mentalidad va cambiando y por eso es tan importante involucrar a nuestros hijos y a nuestros familiares cercanos en este ambiente, porque es o sea, cuando a mí, por ejemplo, a mí me tocó prueba y error, o sea, porque no nos enseñaron
desde nuestra infancia a manejar el dinero. Entonces, cuando empezamos a trabajar, vemos las cosas muy, muy diferentes. Dice Ingrid que excelente, muchas gracias, Ingrid. Recuerden descargar la plantilla, y también tengo un grupo de Telegram donde comparto información totalmente diferente a la información que comparto en Instagram, de una manera más personalizada. Ese link, para las personas que se quieran unir, está en el link de mi biografía y pueden unirse con. Chicas, el truco de esto no es solamente tomar este taller, que por el tiempo ella no puede agotar todo el material que ella quisiera, porque si no, nos tomaría días y días, porque un cambio de mentalidad, aceptación, hacer un análisis de nuestras creencias limitantes y los patrones que hemos aprendido en nuestro hogar, porque todos tenemos una familia, pero no son perfectas, y tampoco nuestros padres aprendieron lo que nosotros ahora mismo estamos conociendo. Entonces no podemos ser para que no seamos tan duros con ellos, porque ellos no supieron cómo nada de esto. Entonces, de armar un presupuesto, de aplicaciones para llevar los gastos y demás. Vamos a ser un poquito conscientes en ese sentido y realmente autoanalizarnos y hacer los cambios de ajuste, y yo creo que ya con esas ideas, creo que ya es el punto importante. Y también menciono libros, educarse. Hay un sinfín de herramientas, está YouTube. No es que no pierdan su tiempo viendo novelas, sino mientras estén limpiando, pongan un audiolibro y eso se le va quedando. Exacto. O sea, vamos a educarnos, porque a través de la educación es que rompemos esos ciclos de pobreza, como menciona nuestro eslogan y la señora Judith en cada intervención que tiene. Entonces, vamos a prepararnos. Hay herramientas gratuitas que ahora mismo no podemos pagar un taller. Vamos a estar pendientes de la agenda de Prosperanza, que siempre la señora Yajaira está con nosotros, apoyándonos y educando a la comunidad de Prosperanza. Vamos a leer, vamos a ver videos, a seguirla, que ella también comparte muchos tips y muchas herramientas valiosísimas. Un sinfín, o sea, no hay pretexto para no buscar unas finanzas sanas y en orden. Es así, tú lo dijiste todo, Mari. De hecho, evaluar cuál es nuestro ambiente. Dicen que nosotros nos parecemos a las 5 personas con las que más nos juntamos. Entonces, evaluemos el vocabulario y la influencia que tienen esas personas en nosotros, y vamos a determinar si realmente necesitamos un cambio de ambiente. Con eso no quiere decir que tú le vas a sacar los pies a fulano, sino que tú vas como limpiando y vas quitando, porque a veces tú puedes decir, por ejemplo, concha, le voy a empezar a ahorrar a una amiga tuya para tal cosa, y después viene esa amiga y te dice, no, hombre, pero ¿y para qué tú vas a empezar a ahorrar? Los pobres no llegamos a nada si no han endeudado. Entonces, son influencias que por más que tú quieras a esa amiga, no te ayudan. Entonces, vamos a buscar ambientes que realmente nos impulsen a ser mejores. Mari mencionó el tema de los audiolibros. Está Spotify, donde tú puedes gratuitamente buscar podcasts, o sea, audios que te motiven cada día a seguir, y más si tú eres emprendedor. Los emprendedores tenemos un camino, señores, bastante solidario y bastante retador, porque tenemos que automotivarnos constantemente. En el Telegram también yo compartí un libro que es totalmente gratuito, que se llama El hombre más rico de Babilonia, y luego que yo mando, por ejemplo, un libro, más adelante, para darle la oportunidad a la gente de que lo lea, mando una nota de voz diciendo los puntos más importantes, y eso ayuda. O sea, tú integrarte en grupos así, en cursos gratuitos, con personas que tú veas que realmente le gusta la superación, le gusta crecer, vamos a tener unas finanzas, y no solamente unas finanzas, sino que vamos a crecer como personas, juntándonos con personas que realmente quieran crecer junto con nosotros. Usted dijo algo muy valioso, estar con grupos de apoyo, y también aprendí
de una facilitadora justo de Prosperanza, que ella dice, si queremos mejorar áreas de nuestras vidas, tenemos que buscar a mentores. Ella se llama Alicia Rosario, porque nadie sabe, o sea, usted es la que conoce ese tema y la que usted no puede ayudar. Entonces, ya yo la sigo en Telegram, ya yo de una vez, ya yo fui porque Excelente. si uno quiere mejorar áreas de nuestras vidas, tenemos que reunirnos con personas sabias. Y el libro, bueno, justamente el libro del hombre más rico de Babilonia menciona mucho la palabra sabiduría. Entonces uno tiene que ser sabio, también en la Biblia lo menciona, o sea, uno no puede perder el tiempo. Y arroparnos hasta donde la sábana nos dé y aprovechar este año, porque si el año pasado fue un poquito retador, este año continuará porque no hemos visto mejor, entonces tenemos que ajustar el barco y enderezarlo, porque no sabemos. Es así, Mari. Me dicen que comparte el link de Telegram, pero Mélida, tú puedes ir al link de mi biografía en Instagram y ahí, cuando tú entres al feed, ahí está el link. Tú nada más le tienes que dar clic y te va a decir unirte a si lo tienes descargado. Yajaira, vamos a organizar más adelante, como hemos dado muchos talleres ya de esta categoría para como más intermedios, de una persona que ya esté a otro nivel, que también estimula a las personas que están saliendo de sus deudas, como el tema de inversiones, que es un tema que sí. Que eso lo vemos, que pensamos que se para rico. Y cuando yo me puse a leer sobre eso, yo dije, wow, o sea, ¿quién ha dicho eso no es para ricos solamente? Es una creencia limitante. Claro, porque mira, de hecho yo voy a empezar a compartir temas de inversiones ahora más a menudo en Telegram y en la página de Instagram porque me lo han pedido. Okay. Y déjame decirte que hay cuentas de ahorro de alto rendimiento que te pagan de forma escalonada en los bancos. Por lo regular, cuando tú vas a un banco, tú dices, vamos a abrir una cuenta de ahorro y tú abres una cuenta que el representante te recomienda. Si nosotros tomar en cuenta que ese representante va a abrir la cuenta que le facilite a él llegar a su meta, porque la realidad es que ellos tienen una meta que cumplir para el banco. Entonces, nosotros tenemos que tener la inteligencia financiera de seleccionar la cuenta que más nos convenga a nosotros. Entonces, aparte de que esa cuenta tú empiezas como a dar tus primeros pasos para invertir, porque cuando tú inviertes lo que quiere decir es que tú vas a incrementar tus ahorros. También está lo que es el certificado financiero. Estos son los dos instrumentos que tú puedes encontrar en un banco, en los cuales te pueden ayudar a invertir. Y también, pero el tema del certificado financiero es que si tú lo colocas, por ejemplo, con un vencimiento de 90 días y tú necesitas el dinero antes de la fecha establecida, entonces te van a cobrar una penalidad. Pero también están las AFIS, que son las administradoras de fondos de inversiones, en los cuales tú puedes invertir desde 1,000 pesos, señores, desde 1,000 pesos y algunos instrumentos desde 5,000 pesos. O sea que para tú invertir, tú no tienes que ser millonario, tú lo que tienes es que educarte en este sentido, porque no vale la pena tú tener un dinero en una cuenta donde en vez de generar intereses, lo que tú veas son cargos mensuales y cada vez tú tengas menos dinero. Lo ideal es que tú puedas incrementar esos ahorros. Excelente. Chicas, si no tienen otra pregunta, alguna duda de la presentación, vamos a dar entonces ya finalizado este taller. Vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien abre sus micrófonos para hacer una pregunta. A ver, recuerden que el taller está siendo grabado. Ya en los próximos días el equipo lo estará trabajando para subirlo a la plataforma y de igual manera las herramientas que la señora Yajaira compartió están en la plataforma de Territorio. También, señora Yajaira, si usted quiere mencione nuevamente su cuenta de Instagram para que la sigan y así puedan continuar formándose y atenta a todo el contenido valioso que usted comparte día tras día. Muchas gracias. Me pueden seguir estamos actualizándonos ahí en TikTok.
como Jaira Robles Finanzas, y de igual manera en Facebook e Instagram, pero realmente la cuenta que yo más utilizo es la cuenta de Instagram. Ahí yo estoy como Jaira Robles Finanzas, y también en YouTube hay mucho contenido que les puede ayudar, tanto de emprendimiento como de finanzas personales. Así que muchísimas gracias, yo feliz de compartir con cada uno de ustedes y agradecida de la oportunidad de poder darle un poquito de los conocimientos que he obtenido. Gracias, que están preguntando, vamos a ver. Quiero descargar Telegram, me aparecen dos, quiero saber cuál es. Es como un avioncito, Miguelina. Es un avioncito Sí. que le sale. Déjame ver si yo puedo compartirlo en el chat. Creo que sí, déjame hacer el... Está un poquito lento el sistema. Pero podemos ver si se copia de este y se le coloca en el grupo de WhatsApp que ella tiene. Ese puede ser una opción también. Uh-huh. Ya lo tengo, a ver. Ah, perfecto. Excelente, ahí está. A través de ahí, nada más, ahí tienen el enlace directo. Sí, y le sirve para descargar también si no lo tiene. Excelente. Pues chicas, muchas gracias por participar. Gracias, señora Yajaira, y ya más adelante estaremos coordinando los próximos talleres que usted pudiera apoyarnos, y Dios la bendiga y nada, que pasen feliz tarde, chicas, y gracias. Gracias igualmente. Bye, bye. Bye, bye, cuídese mucho.